Bienvenidos a todos a este quinto programa de sectas y religiones falsas. La verdad que estas 4 previas semanas están siendo de muchísima bendición, la estamos disfrutando, Dios nos está edificando y por supuesto sacando de muchos errores. El día de hoy tenemos un tema apasionante, de hecho es un tema triple. Estaremos hablando acerca del monotelismo, del pelagianismo y también del antinomianismo. Son palabras muy técnicas, pero bueno, con la ayuda de Félix, que lo voy a presentar en un instante, ya lo estáis viendo en las cámaras, ¿vale? En las pantallas, vamos a intentar aterrizarlo y hacerlo lo más práctico y lo más sencillo. Aún así, tampoco queremos quitar la importancia o la profundidad que tenían todos estos temas y, por supuesto, que podamos ir familiarizándonos con ciertos términos que si no hemos escuchado, seguro que vamos a estar escuchando en algún momento de nuestra vida. Así que, dicho esto, bueno, damos la bienvenida siempre con nuestra taza de café. En este caso tenemos a Félix, es la segunda participación, quinto programa. Félix, sin café es imposible agradar a Dios. No sé si tú tienes totalmente, por ahí... Totalmente. Además, mira, traigo una taza con un mensaje. Fíjate, A ver. Yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, para que veas que hoy vengo preparado y para darle duro y a los herejes como hacemos cada semana, cada uno de los que estamos impartiendo los estudios. Así que nada, un placer otra vez estar aquí, es un privilegio y disfrutando muchísimo nuevamente de la serie que estamos sacando a luz. Qué bueno. Pues, bueno, seguimos por situarnos un poquito. Seguimos en los primeros siglos de este desarrollo, de este proceso en cuanto al desarrollo del pensamiento teológico. Y hoy vamos a abarcar, Félix luego nos lo explicará un poquito más, pero vamos a abarcar casi prácticamente siete siglos. Vamos a estar hablando desde el siglo I, II y nos meteremos hasta el siglo VII. Pero bueno, vamos a ir por partes. Y vamos a comenzar, como decíamos al principio, con uno de estos 3 primeros asuntos, ¿de acuerdo? Estas corrientes heréticas que se desviaban de la verdad bíblica, como es el monotelismo. Para muchos será la primera vez que lo escuchen. Así que, Félix, la primera pregunta que te lanzo, Félix, paréntesis, saludamos a todos los que estáis conectados, no lo habíamos dicho, ¿de acuerdo? Queríamos entrar directamente, pero aprovechamos para saludar a Quintanar, Castellón, Colombia, Argentina, por supuesto, México y todos, Puerto Llano, Moral, Pozuelo, bueno, todos los que estáis conectados, por favor, dejar vuestro saludo ahí, os lo vamos a devolver y vamos a estar participando e interactuando. Deja tus opiniones, deja tus preguntas y con mucho gusto la vamos a estar respondiendo. Así que, ahora sí, Félix, dicho esto, el monotelismo, ¿qué significa en primer lugar? ¿Dónde se origina? ¿En qué contexto? ¿Vale? Vamos a situar vamos a contextualizarlo para entender esas ideas amplias y generales que nos sitúen, ¿vale? Así que, pues comenzamos por ahí, si te parece bien. Muy bien, pues perfecto. Comenzamos en este caso pues definiendo lo que es la palabra monotelismo. Es una palabra griega compuesta en este caso de dos palabras. Una es mono, que significa uno, y telema, que significa voluntad. En este caso el monotelismo se va a centrar en la voluntad de Cristo. Nos situamos en este caso en el siglo VII. Estamos hablando de la década de los 30, de ese siglo VII. Y para entender esta controversia, para todos los que estamos siguiendo la serie, en el programa anterior, Junior nos estuvo hablando del monofisismo. Ok, sí, el monofisismo, correcto. A ver, esto iba como por partes. Esto ataca directamente siempre a la persona de Jesucristo. Se empezó diciendo, bueno, primeramente el tema de la persona, que en Cristo, bueno, pues que eran 2 personas. Recordemos las herejías que estuvimos viendo. Nestorio fue. De Nestorio. Luego, ya una vez solventado eso, se atacó en este caso a la naturaleza. Entonces, los ortodoxos, los que creemos en la revelación bíblica y correcta, creemos que hay 2 naturalezas, la divina y la humana. Pero bueno, vimos el ataque, en este caso sí, reconocían que había una persona, pero en esa persona, nos estamos refiriendo a Eutiques, decía que había una sola naturaleza, en este caso
la divina o una humana divinizada, por decirlo una especie de super híbrido. Correcto, correcto. Ahora, sabemos que ese conflicto, en este caso la herejía monofisista, se arregló en el concilio de Calcedonia. Ahí es donde se establece que en Cristo Jesús es una persona con dos naturalezas, divina y humana. ¿Vale? Entonces, parece que por fin conseguimos solucionar el problema, pero vemos que la cosa sigue hacia adelante, se sigue tirando del hilo, se sigue buscando tres pies al gato, y ahora la controversia se va a centrar más no en la persona, no en la naturaleza, sino en la voluntad que hay en esas personas. Claro. Entonces, es que es increíble. Cuando uno lo piensa, pues siempre hay algo que el diablo usa para poder, pues en este caso, infravalorar. Traer confusión, ¿no? Totalmente, es una confusión. Entonces, todo esto, como digo, surge en el siglo VII, estamos en el Imperio Bizantino, y, por supuesto, nosotros vemos siempre la parte espiritual de todo esto, porque sin duda las doctrinas de demonios, pues sabemos de quién vienen, de quién las inspira, pero aquí hay un componente político muy fuerte. Aquí estamos en la década, como digo, de los 30, y tenemos al emperador, en este caso, Heraclio I. Y se estaban produciendo ya muchas guerras, muchas invasiones, previamente de los persas, pero ya también estaban sucediendo invasiones islámicas de los musulmanes. Claro. Y sabemos que la controversia monofisista provocó, vamos a decir, el destierro o la expulsión de todos los que tenían esa tendencia. Entonces el emperador, con vista a conseguir refuerzos, a conseguir más personas que pudieran pelear por su causa, pues instó en este caso a Sergio, patriarca de Constantinopla, a emitir pues un nuevo edicto, vamos a decir una modificación de lo que pasó en Calcedonia, en este caso, como digo, centrado en la voluntad. Claro, y para unir monofisistas y defensores del credo de Calcedonia, se desarrolló o se sacó a luz una nueva propuesta. Y es que ciertamente en Cristo hay una persona, dos naturalezas, pero solo una voluntad. Por eso monotelismo, monotelema. Correcto, una voluntad, que en este caso siempre va a tender a que sea la divina, quedando la humana prácticamente anulada. En este caso hubo pues una confrontación, hubo una oposición, en este caso por parte de Jerusalén. Se emitió incluso una carta al Papa denunciando estas prácticas. Por supuesto, los monofisistas, que estaban muy localizados en Alejandría, en Armenia, pues la abrazaron muy bien. Indudablemente era un apaño que a ellos pues les cuadraba muy bien. Sí, es su tendencia histórica, claro. Totalmente. Entonces, aunque se denunció esto al Papa, en este caso el Papa Honorio, el Papa no se mojó en este caso a favor de las conclusiones de Calcedonia. Y el emperador, todo esto porque Sergio, ese patriarca de Constantinopla, se había ganado el favor del Papa. Entonces, finalmente, Heraclio, el emperador, emite una profesión de fe, ectesis, que es el nombre que recibe, de tendencia monotelista. Así que, fijaros cómo vemos todas estas influencias. Hay un componente, obviamente, espiritual. Primera de Timoteo 4 nos lo dice, en cuanto a cómo las doctrinas de demonios, espíritus engañadores nos apartan de la fe verdadera. Hay un componente, fijaros como Félix estaba explicando, ya muy político, nos recuerda algo a lo que ocurrió con Constantino en el siglo IV para unificar el imperio a través de la creencia o de la fe cristiana. Y luego también algunos autores dicen que, bueno, como algo que hemos visto, unas buenas intenciones para poder crear esa unidad en cuanto a la fe. Esa era
la intención, ¿de acuerdo? Hemos visto que esas buenas intenciones, a veces sin conocimiento, bueno, pues son un desastre, más unido a estos intereses políticos y unidos a toda esta actividad demoníaca en cuanto al engaño y a la falsedad, bueno, pues la pregunta aquí sería si todo esto dio resultado. Vemos que es un ataque a la cristología, y hago un paréntesis, cuando decimos cristología nos referimos a la naturaleza de Cristo y a la persona de Cristo. Entonces todo esto tenía que ver en un ataque a la cristología. Bueno, pues digamos un componente de cierta buena intención, más todas estas presiones políticas y esta actividad demoníaca. Al final la pregunta es ¿en qué resultó todo esto? ¿En qué acabó todo esto? Muy bien, lo que quería decir, que se me había escapado como dato para los más curiosos, es que esa profesión de fe, esa ectesis, se promulgó en el año 638 después de Cristo. Ok. Ahora, volvemos en este caso a la pregunta de si dio resultados, si esto consiguió apaciguar los ánimos o provocó una unidad. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. El cisma continuó, incluso todavía la división entre Oriente y Occidente se evidenció muchísimo más, claro. Muchísimo más. Aquí entran ya en esta época otro nuevo emperador, en este caso el nieto de Heraclio I, hablamos de Constante II, y tenemos también otro papa que es Teodoro I. Y el emperador, siendo consciente de la controversia, de la división que había entre Roma y en este caso pues la parte oriental del imperio, intentó pues emitir un edicto que consiguiera apaciguar los ánimos. Este edicto, llamado Tipos, fue promulgado en el año 648, o sea, 10 años después del edicto anterior. Y este básicamente decía, se prohibía todo tipo de controversia, todo tipo de disputa, todo tipo de discusión en lo referente a este tema, ya sea para defender una naturaleza, una voluntad, o para defender dos. Es decir, prohibido absolutamente hablar del tema. O sea, la negación, es decir, no, como si, la estrategia del avestruz. Meto la cabeza en el suelo y no veo a nadie, significa que nadie me ve a mí, ¿no? Es absurdo, claro, es infantil, pero esa fue la estrategia, de decir, mira, no hablamos y es como si no hubiera problema. Correcto, hay un elefante en la sala, pero nadie lo ve, y es bien grande, pero nadie lo ve. Entonces, de alguna manera esto parece un empate técnico, pero la realidad es que los que se opusieron también a esto, como digo, el Papa Teodoro I, y una figura muy importante, un apologista tremendo que es Máximo el Confesor, ellos se opusieron a esta cuestión. Y precisamente los que defendían la postura de Calcedonia seguían siendo perseguidos, seguían siendo acosados. Fíjate. Y a pesar de todo eso, el Papa Teodoro I preparó, en este caso, un concilio, el concilio de Letrán, para el año 649. Apoyado, como digo, por Máximo el Confesor, que fue clave en la lucha contra, pues en este caso, contra los monofisistas, los monotelistas. Esa fue la persona que Dios levantó, ¿no? Como hemos visto en otros programas, ¿verdad? Que siempre hubo una reacción por parte de la Iglesia y siempre hubo esos apologistas. En este caso estamos hablando de Máximo Confesor. Fue como el San Agustín de la época o el Atanasio de su momento. Sí, fue el que atacó y defendió, en este caso, la postura ortodoxa frente al monotelismo. Qué bueno. Y Teodoro I, en este caso, muere, no es capaz a presidir el concilio, y le sustituye, en este caso, el Papa Martín I. Se celebra el concilio de Letrán en el año 649 y se declara herética nuevamente la postura monotelista. El emperador no admite esto y pues desata una persecución contra el mismo Papa, contra el Papa Martín, también contra Máximo el Confesor. Muchos de ellos fueron arrestados, torturados, y algunos de ellos murieron como consecuencia de esas torturas, por supuesto, exiliados. Entonces vemos ahí como digo, estos hombres, como tú has comentado, Máximo Confesor, este Papa, el anterior, cómo se levantaron en contra de todo esto.
y la persecución y de hecho la muerte y la ejecución que recibieron por parte del emperador, de aquel que personifica esa autoridad civil. Solamente como un apunte, veíamos antes que podemos tener buenas intenciones, pero nosotros como creyentes no nos movemos por una buena intención, nos movemos por la revelación de Dios, no nos movemos por intención o buena intención, sino por revelación, y tampoco nos movemos por presión, sea social o política, nos movemos por esa revelación de Dios. Y todo esto, claro, todas estas, ¿qué implicaciones tendría entonces, Félix, en nuestras vidas como creyentes, esta herejía del monotelismo que ataca, recordamos, reiteramos, a la naturaleza, a la cristología, a la naturaleza y a la persona de Cristo? ¿Qué implicaciones tendría entonces para nosotros como creyentes, ¿no? Bueno, nuevamente, si Cristo no fue verdaderamente hombre y no actuó también como hombre, entonces Él no puede ser mi mediador ni mi sustituto perfecto delante de Dios. Es decir, claro, sería imposible que la expiación, en este caso de Cristo, por el pecado, por mi pecado, pues fuera efectiva. No sería un correcto mediador, un correcto sustituto del ser humano caído. Claro, y esto es algo que hemos visto muy recurrente. Este es uno de los problemas que siempre ha habido y de las consecuencias que siempre ha habido. Cristo no podría ser el mediador. Félix, estamos en el tercer milenio y vemos que el monotelismo seguro que habrá quedado algunos reductos en algunos sitios donde se habrá fe, pero vemos que gracias a Dios, nunca mejor dicho, la verdad pues prevaleció. Entonces la pregunta es, para ir concluyendo todo esto, también es cómo se resolvió este asunto, ¿no? ¿Qué aplicación obviamente puede tener a nuestras vidas o cómo nos afecta a nuestras vidas? Y para eso debemos entender pues cómo se resolvió. Así que el final de la película o de esta etapa de la historia de la Iglesia, ¿cómo se resuelve? Bueno, gracias a Dios la controversia terminó favorable, en este caso, pues a la verdad, a la ortodoxia y nuevamente pues a las posiciones de Calcedonia. La controversia continuó, por supuesto, y 30 años después tenemos un nuevo emperador y tenemos un nuevo papa. En este caso tenemos al hijo del anterior emperador, que es Constantino IV, y tenemos al papa Agatón. También quiero mencionar el tema político, porque es importante. Claro. Ya muchos de los monoteístas o monofisistas habían abandonado parte del imperio. Entonces ya como que no era una cuestión muy relevante para el emperador, y entonces ahora sí el emperador vamos a decir, se avino, o contravino, se avino creo que se dice, sí, que a las posturas, cedió, a las posturas, en este caso del Papa Agatón. Y en este caso se convoca un concilio, el tercer concilio de Constantinopla, en el año 680 después de Cristo. Y aquí ya podemos incluso ver una resolución definitiva contra la herejía monotelista. Entonces podemos leer, si quieres, una conclusión rápida. Sí, por favor, porque nos va a ayudar mucho a todos los que los que nos están siguiendo. Muy bien, dice: predicamos igualmente en él dos voluntades naturales o quereres, y dos operaciones naturales sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión, según la enseñanza de los padres, y dos voluntades no contrarias, Dios nos libre, sino que su voluntad humana sigue a su voluntad divina y omnipotente, sin oponérsele ni combatirla, antes bien enteramente sometido a ella. Es decir, la conclusión que vemos en este concilio es que ciertamente hay dos voluntades en esas dos naturalezas. Por supuesto, la naturaleza divina tiene una voluntad divina, la naturaleza humana tiene una voluntad humana, y la naturaleza humana siempre va a quedar subordinada a la divina. Pero ojo, matizando esto, cuando decimos subordinada, no significa que se anula, sino que la divina va a asistir, en este caso, a la humana. En términos de influencia, en términos de asistencia, pero no de sustitución y no de anulación, correcto.
correcto. Claro. Y bueno, para muestra un botón. Nosotros como creyentes tenemos una naturaleza humana, Claro. pero cuando conocemos al Señor, entra a morar en nuestras vidas, en este caso una persona, una nueva naturaleza, que es la naturaleza Claro. divina por medio del Espíritu Santo. Claro. El Espíritu Santo no anula nuestra voluntad humana, sino que la asiste, la ayuda, en este caso, para vencer al pecado y para vivir una vida conforme a los estándares y al modelo, en este caso, que Dios ha establecido. Es el mismo Claro. principio. Bueno, Félix, si te a mí me ha gustado muchísimo. Por favor, los que nos estáis siguiendo, deja tus comentarios. Si ha habido alguna cosita que no te ha quedado clara, ponlo allí, pregúntala y con muchísimo gusto vamos a estar contestando a todas estas preguntas o interrogantes que puedas tener. Continuamos con el segundo bloque, ¿de acuerdo? Si te parece bien, Félix. Perfecto. Y ahora hemos dejado el monotelismo que atacaba la cristología. Ahora, el segundo bloque, hablamos del pelagianismo, que va a atacar la antropología, es decir, la naturaleza del hombre, del ser humano, que va a tener sus implicaciones, por supuesto, en la salvación o soteriología. Así que comenzamos con las mismas preguntas, misma estrategia y metodología deductiva, de lo amplio a lo más cercano, ¿de acuerdo? De lo grande a lo más pequeño. Y comenzamos con ¿de dónde surge el pelagianismo? ¿Dónde se origina? ¿Por qué se llama así? ¿En qué contexto? ¿De acuerdo? Y bueno, pues vamos a adentrarnos en esto que también es apasionante. Muy bien, pues el pelagianismo quizá muchos lo vamos a conocer bueno, por distintas controversias, sobre todo entre arminianos y calvinistas, y no vamos a entrar en ello, pero con un buen entendimiento de las Escrituras, pues esta herejía, por decirlo de alguna manera, no va a tener mucho impacto o no debería tener mucha relevancia en nuestra fe. El pelagianismo surge en este caso de un monje llamado Pelagio. Nos situamos ya en el siglo V. Ok. Principios del siglo V. Este es un hombre monje, asceta, británico, que vivió en Roma, fue bautizado en Roma, y era un hombre, como digo, de buen testimonio. Incluso Agustín y el resto de personas, monjes, estudiosos, teólogos, religiosos de la época, tenían a Pelagio como un hombre de buen testimonio, educado, bien instruido. Pero ya lo que es el pelagianismo hace énfasis en el libre albedrío, en la capacidad que tiene el ser humano de ser salvo sin necesidad de la gracia divina. Entonces, como bien has dicho, esto va a afectar de manera directa a la antropología y a la soteriología con la cual se tiene que enfrentar el ser humano. Claro. Va a afectar a la condición humana y la manera en que el hombre va a afrontar su salvación. En esa época, Pelagio, como ven, muchas veces hemos dicho, que parece que surgen por buenas intenciones, quieren cambiar las cosas para bien. Pelagio vivía en Roma y para esa época él pudo ver que la sociedad de Roma pues presentaba una decadencia moral bastante agudizada. Es decir, la sociedad moralmente estaba mal y él achacaba todo esto precisamente a personas como Agustín y otros monjes u otros religiosos que predicaban de la gracia divina. Y ya el detonante que llevó a Pelagio ya a exponer de manera más abiertamente sus herejías fue leyendo o escuchando una frase del libro Las Confesiones de San Agustín, que literalmente dice así: Señor, dame lo que me mandas y mándame lo que quieras. Bueno, esa frase a Pelagio le estalló en la cabeza, porque para Pelagio esa frase lo que venía a significar es que el hombre simplemente era un autómata y que no tenía que hacer absolutamente nada, que era una marioneta, que era un títere, en este caso, en las manos de Dios. Claro. Entonces, a raíz de eso, él empieza a escribir una serie de obras precisamente para combatir estas ideas de San Agustín. Una de ellas, bueno, pues es Liber Testimoniorum, que es el libro de los testimonios, y ahí ya dos obispos lo denuncian precisamente por ya emitir
las herejías que nosotros vamos a estar viendo ahora, que enfatizaban en que la salvación se podía conseguir por el esfuerzo humano sin necesidad de la asistencia de la gracia divina. Ya está, ahí está. Ahí está el quid de la cuestión. No solamente se quedó ahí, sino que él dice que el libre albedrío, que es la cuestión mollar de todo este asunto, no se perdió en el huerto del Edén. Es decir, Adán y Eva no perdieron, o el ser humano no perdió el libre albedrío. Permanece totalmente intacto. Claro. También va a decir que no existe tal cosa como el pecado original. Es decir, claro, el hombre no nace por naturaleza caído ni afectado por el pecado original. También va a sostener que la capacidad de elección del bien y el mal en el ser humano permanecen totalmente intactas. Es decir, el hombre por naturaleza no se inclina hacia el mal, sino que permanece, vamos a decir, de manera neutra y tiene la capacidad de decidir por él mismo. Y, vuelvo a repetir, enfatiza el esfuerzo humano para conseguir la salvación, minimizando el papel de la gracia salvífica de Dios. Claro, y es ahí donde no es, porque independientemente de cuál sea nuestro trasfondo denominacional o doctrinal dentro de la gran familia protestante, lo que sí es que estamos todos de acuerdo es que el hombre necesita la gracia de Dios para la salvación y eso incluye ese proceso de acercamiento. Pero como siempre hemos dicho, el Espíritu Santo asiste, no sustituye. Entonces, cuando se niega justamente algo tan vital como la asistencia y la obra del Espíritu Santo y la necesidad de la gracia de Dios, pues vemos en la herejía en la que se cae, ¿no? Se ve una visión, pues antropológicamente hablando, muy positiva. El hombre es bueno por naturaleza, que eso es, lo vemos, ¿no? Félix y los que nos estáis siguiendo, tan de hoy en día, ¿no? Está tan de boga, es tan popular, ¿no? Ese mensaje humanista. Bueno, era un mensaje muy modernista, ¿no? A partir sobre todo del Renacimiento, y no entraremos, pero ya a partir del siglo XVI, como no, del XVII-XVIII, con la Ilustración y la Revolución industrial y tecnológica, pues esa figura de Prometeo, ese hombre moderno, bueno, que una de sus tesis, por cierto, y no me extiendo más, pero de este hombre moderno, era que el hombre establecerá el paraíso y el cielo aquí en esta tierra. Nosotros, a la luz de la Biblia, pues tenemos una visión mucho más pesimista, antropológicamente hablando. El hombre no es bueno, el hombre no se hace pecador porque peca, el hombre peca porque es pecador, ¿de acuerdo? Entonces, por resumir y que nos quede todo muy claro, si nos puedes dar una batería de un pequeño resumen de todo lo que es la postura pelagiana, y lo vamos a ir poniendo sobreimpresionado para que todo el mundo pueda tomar notas o lo recuerde. Así que danos un poco los postulados, ¿de acuerdo?, de todo este pensamiento. Muy bien. El primero que vemos o que sostiene es que no hay pecado original. Ok. Es decir, el hombre no nace ya caído, no nace afectado por el pecado original, sino el hombre peca condicionado por el ambiente que le rodea, por los malos ejemplos, por las malas conductas que ve. Entonces él se ve arrastrado a pecar. Entonces, Pelagio decía que esto se puede solucionar pues con una buena educación, corrigiendo la conducta. El hombre, en este caso, podría no pecar. Ese sería el primer principio. El segundo dice, la naturaleza humana no fue corrompida por el pecado. Entonces, no existe una herencia pecaminosa. Claro. No existe una herencia pecaminosa. No se transmite, como luego vamos a ver que bíblicamente es así. Entonces, por lo tanto, en el hombre existe la capacidad de vivir una vida correcta, recta y obtener perfectamente el favor de Dios. Claro, la salvación por obras. Totalmente de acuerdo. Y luego dice, solo puede haber algún tipo de pecado. No en este caso el pecado original, sino los pecados individuales de cada uno. Es decir, tú eres responsable por tus pecados. Adán pecó, él es responsable de su pecado, pero bajo ningún concepto ese pecado afecta al resto de la humanidad.
Los recién nacidos tienen entonces la misma condición que Adán, antes de la caída, es decir, ese estado, como estamos diciendo, neutral, no hay una tendencia al mal, sino que pueden perfectamente elegir libremente, hacer el bien, y de hecho en ellos está la capacidad para poder llevarlo a cabo. La muerte no es consecuencia del pecado. O sea, Pelagio decía, Adán y Eva se hubieran muerto igualmente, pero no como causa del pecado. Y cuando la Biblia es tan clara que la muerte entró por causa del pecado y se transmitió a las generaciones por causa del pecado. Totalmente, además Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, es que claro, más categórico y contundente, imposible. Bueno, Pelagio dice, no, se hubieran muerto de igual manera, pero no por causa del pecado que cometieron. También dice que la gracia no es necesaria. Ahora, yo diría la gracia salvífica, como nosotros la entendemos de parte de Dios. Porque ellos sí creen en un tipo de gracia divina que Dios puso en el ser humano y que se manifiesta a través de los dones naturales que él ha puesto, es decir, la conciencia, el libre albedrío, la buena voluntad. Es decir, simplemente el hombre tiene que dar lugar a esta gracia que ya está en el ser humano. Una gracia común. Una gracia común que Dios la puso de serie en el ser humano y que le habilita para poder llevar una vida recta. Pero lo que es la gracia salvífica, absolutamente innecesaria. Como he dicho antes, minimizan totalmente la gracia salvífica que es por medio de la fe y del sacrificio en Cristo Jesús. Eso, olvidémonos, en Pelagio no está. Y luego, por lo tanto, la encarnación no era necesaria, pero era útil. Es decir, Cristo vino, se encarnó, vivió una vida perfecta, pero no vino para sustituirnos, no vino para pagar el precio por nuestro pecado. Simplemente nos vino a mostrar un ejemplo y un modelo de que alguien puede vivir una vida recta, perfecta y santa delante de Dios en esta tierra. También decían lo mismo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, les dio la ley, demostrando que si tú cumples esa ley, pues también puedes ser del agrado o aceptado en este caso delante de Dios. Pero vamos, para nada es la obra vicaria, sustitutiva de Cristo en esta tierra, en este caso a favor nuestro. Claro. Pero claro, aquí Pelagio pues ignoraba la explicación del propio apóstol Pablo en Gálatas del propósito de la ley, que era mostrarnos justamente que no hay nadie bueno y mostrarnos esa necesidad de un Salvador, ¿no? Bueno, siguiendo todo esto, me imagino que obviamente siempre ha habido esa contraargumentación, esa reacción por parte del seno de la Iglesia, y en este caso, pues en el momento anterior veíamos ese máximo confesor, el tema de arrianismo, pues Atanasio. En este momento, ¿quién fue ese hombre que Dios levantó para frenar todas estas ideas pelagianas en este caso? Bueno, vemos que Agustín estuvo bastante ocupado en esta época. Ya en la lección anterior vimos que, es verdad, estaba tuvo que combatir a los maniqueos. En fin, estuvo bastante entretenido nuestro hermano Agustín. Y bueno, en este caso es Agustín. Es Agustín también el que combate el pelagianismo y se dedica a escribir una serie de obras. Publica 4 títulos para combatir la herejía pelagiana. Y a pesar de muchas de las conclusiones de Agustín, nosotros nos vamos a quedar con 2 ideas básicas, que son las que nos van a ayudar y las que va a poner 2 bases firmes para combatir este tipo de pensamiento, de herejía. Agustín decía que todos los hombres son pecadores culpables y no pueden hacer nada al respecto para cambiar, o sea, digo, por ellos mismos no pueden hacer nada para cambiar esa condición. O sea, el hombre es pecador y es culpable. Y luego apelaba a decir Dios es soberano y es el único que provee la gracia para salvar, en este caso, al ser humano pecador caído. Esas son las 2 ideas básicas de San Agustín. Ahora, San Agustín no fue algo que sacó de la manga estas conclusiones, sino que se basaba precisamente en los escritos del apóstol Pablo, los que nosotros tenemos en nuestra propia Biblia. Claro. Agustín... ¿Qué serían? Sí, Agustín claramente veía que todos los hombres son pecadores. Romanos 5:12, es decir, habla de que hay un pecado ciertamente original, lo podemos leer, Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
No está diciendo por cuanto Adán pecó, sino todos pecamos en Adán. ¿Puedo hacer un paréntesis, Félix? Sí. Cómo no nos gusta que el pecado de uno afecte al resto. Es decir, no nos gusta que el pecado de Adán afecte al resto de la humanidad. Pero sí que nos gusta que la muerte de uno nos salve a todos. O sea, que no somos justos de corazón ni siquiera y no mostramos esa honestidad e integridad porque el mal de uno no es correcto que nos afecte a todos. Pero la muerte de uno, en este caso la de Jesús, eso sí que nos salve a todos. Es el mismo principio. ¿De acuerdo? Cierro este paréntesis. No, muy bien, muy bien. Entonces, también va a sostener que el pecado es inevitable. Es decir, como tú lo has dicho antes, dice, no nos convertimos en pecadores cuando pecamos, sino somos pecadores por naturaleza y pecamos. Por cuanto somos pecadores, pecamos. No es al revés, no necesitamos cometer un pecado para volverte pecador, sino que venimos, en este caso, con una herencia de Adán, que fue nuestro representante federal, también los que estén interesados en ese tema pueden buscar esa representación federal, y fue el que nos representó, y esto es muy sencillo. Cuando el rey, el presidente del gobierno toma una decisión, pues nos involucra absolutamente a todos. Punto. Entonces, es el mismo principio con Adán. También el apóstol Pablo, se basaba en pasajes como Efesios 2, Agustín se basaba en pasajes como Efesios 2, dice, él nos dio vida, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, vemos que aquí en este caso los hombres son pecadores de serie, por decirlo de alguna manera, y la tendencia es a pecar. Y tiene que venir, como dice el apóstol Pablo, él tiene que venir, Cristo Jesús, para darnos vida y liberarnos de todo esto. Ahora, Agustín también, en cuanto al tema del libre albedrío, que es el tema de controversia. Claro, es verdad, es la antropología ahí, lo que veíamos. Sí. Entonces, Agustín no niega el libre albedrío, sino más bien el libre albedrío absoluto. O sea, es lo que él está, en este caso, en contra. Es decir, el hombre sí hay libertad para hacer cosas, pero no tiene la libertad para hacer lo que debe hacer. Ahora, vamos a matizar esto. El hombre puede hacer cosas, pero siempre tendentes a satisfacerse a sí mismo, a pecar, pero no es libre, no tiene esa libre capacidad para hacer lo que debe hacer, que es agradar a Dios. Ese es el concepto de libre albedrío que tiene Agustín. Claro. Entonces, y que lo que hemos dicho es que necesitamos la ayuda de Dios. Por eso necesitamos la predicación, que la palabra produzca fe y esa asistencia que tanto decíamos. Claro. Entonces no niega el libre albedrío, porque claro, vemos acciones de los hombres libres, pero no la que realmente deben hacer, que es agradar a Dios. Eso es imposible. No hay ser humano que lo pueda hacer, digo, bajo los estándares y principios que Dios ha establecido. Y bueno, resumiendo, pues, como tú bien has dicho, es el Espíritu Santo el que nos tiene que asistir, y ojo, no lo hace de manera coercitiva, sino que lo hace persuadiendo, lo hace convenciendo al pecador, y en este caso mostrándole el Evangelio de una manera pues gozosa, gloriosa, es decir, vamos, que Dios no atrae a nadie de los pelos, sino que es arrastrándolo por los pelos, sino que lo persuade, el Espíritu Santo va haciendo esa obra de convicción, no violenta, no violenta, sino en este caso persuadiendo y mostrando lo glorioso que es el Evangelio, y por eso lo abrazas, porque lo ves glorioso. Claro, un día, y los que nos estáis siguiendo, poner en los comentarios si os parece interesante, pero un día, Félix, vamos a hacer un estudio, lo vamos a preparar, y vamos a hacer un estudio sobre el libre albedrío, ¿vale? Y sacar los dos extremos que son muy, muy dañinos, esa libertad libertaria que lleva a un deísmo abierto, o esa negación de la libertad que lleva a un determinismo teológico, para entrar en esa libertad liberada, que es la que Dios busca, que tengamos una libertad y un libre albedrío liberado. Un día vamos a hacer, si te parece interesante este tema, de lo que acabo de decir, déjalo en tus comentarios y dice, me apunto, deja ahí un like, nos estamos volviendo ya youtubers, deja allí tu comentario y si tenemos un buen feedback lo haremos. Yo creo que es súper interesante. Félix, continuamos. Al final, bueno,
somos salvos por gracia y por la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, y esta gracia y esta ayuda termina ahí en el momento de la salvación. Por ya ir cerrando este capítulo, y vemos, luego si quieres ya del tirón, puedes introducirte en si hay grupos el día de hoy que siguen estas conductas o estas tendencias pelagianas, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo esa gracia de Dios, tú decías antes, es salvífica, es necesaria para la salvación, pero se queda ahí, continúa, y ya en esa continuación y en esa progresión histórica, el día de hoy, dentro de la realidad evangélica o de la cristiandad, ¿qué es lo que hay, ¿vale?, al respecto? Bueno, evidentemente esa asistencia y esa gracia nos es necesaria, vamos, sí o sí. No solamente para nuestra salvación, sino también para crear en este caso un carácter, que sería la obra de santificación de todos los creyentes que somos conformados a la imagen de Cristo Jesús. El mismo Agustín pues, mencionaba pasajes muy conocidos, como Juan 15:5, y separados de mí nada podéis hacer. Es decir, necesitamos estar injertados, necesitamos estar en esa vid verdadera para dar fruto, ¿no? Entonces, Agustín apelaba a estas cosas, y luego también pues tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué bueno, qué bueno. He trabajado mucho, he sido más prolífico que el resto de los hermanos, que el resto de los apóstoles, dice, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios que obra o que está en mí. Entonces vemos que la gracia te acompañará pues hasta el fin en este caso, de tus días, hasta la glorificación de nuestros cuerpos. Qué bueno. Y luego, pues para finalizar, la herejía pelagiana fue condenada en el Concilio de Éfeso en el año 431. Ahí se pone fin, en este caso de manera oficial, a la controversia pelagiana. Ok, pues perfecto. Y en cuanto a los grupos que me has comentado actuales, eso es. Perfecto. Bueno, pues podemos encontrar, vamos a decir, dos estamentos, dos grupos. Uno sería, a nivel de la Iglesia, pues puedes encontrar un moralismo o un fariseísmo. Es decir, se va a hacer mucho énfasis en el comportamiento exterior de la persona. Sí. Eso es lo que se hace mucho énfasis. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. En definitiva, buenas obras, forzar, estimular a la gente a hacer buenas obras. Actos externos. Pero por otro lado, a nivel de la sociedad, pues también el pelagianismo está incrustado, porque al final es la prevalencia del yo por mí mismo, yo lo puedo conseguir, yo voy a intentar vivir una vida así o asá, o directamente, pues no me interesa el tema porque Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, y al final, pues bueno, lo va a salvar. Con 4 cosas que en el último momento quizá pueda hacer, pues me puedo reconciliar con Él. Eso es lo que lleva el pelagianismo, en este caso, a la mentalidad, como digo, o dentro de la Iglesia o en la sociedad. Muy bien. Fíjate, ese énfasis en lo moral y en lo ético y en lo social, cuando comentabas antes de, según el pelagianismo, la muerte de Cristo no fue necesario, sino simplemente fue un ejercicio de ejemplo, recordaba mucho a la teología liberal, ¿vale? Cómo a finales del siglo XIX, principio del XX, se cayó en un evangelio pues, social y moral, y el liberalismo teológico, que le quita esa parte vicaria de la muerte de Cristo, cae justamente eso, pues un cristianismo de buenas obras y ya está. Bueno, nos has hablado de esa parte moral centrada en buenas obras. Nuestro último bloque, y tenemos pues 5 o 10 minutitos, a ver si lo podemos abordar, perfecto, ¿vale? Pero es justo lo contrario, dijimos al principio, el antinomianismo, y es todo lo contrario. Así que la misma pregunta, ¿qué significa esa palabra un poquito más técnica? ¿Dónde se origina? ¿En qué contexto? ¿Cuáles son estas ideas principales que hay detrás de este movimiento? Muy bien, vamos a ser en este apartado seguramente más rápidos. Antinomianismo se compone de dos palabras también. Una es anti, que significa en contra de, y nomos ley, es decir, sería en contra de la ley. Ahora, ¿de qué ley? Bueno, los antinomianistas sostienen que una vez que estamos en la gracia, una vez que somos creyentes en Cristo Jesús, no estamos obligados a guardar la ley moral
que en este caso Dios dio en Éxodo capítulo 20. Claro. Bien, el término antinomianismo, como tal, aparece por primera vez en el siglo XVI y es Lutero. Es Lutero el que empieza a hablar del antinomianismo, a combatirlo, precisamente contra uno de sus discípulos, de sus seguidores, que es Juan Agrícola, que había hecho una mala interpretación de la justificación por fe. Entonces, el término antinomianismo aparece en el siglo XVI, en este caso, pues fíjate, en medio de todo el tema de la Reforma Protestante. Y queremos aclarar el tema de, cuando hablamos de la ley moral que Dios dio en el Antiguo Testamento, sabemos que en el Pacto de Sinaí Dios dio la ley moral, para que todo lo podamos entender, los 10 mandamientos, pero luego también dio una serie de leyes civiles y ceremoniales, pero en este caso para un pueblo concreto que era el pueblo judío. Claro. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, lo que la ortodoxia defiende es que el creyente está, vamos a decir, obligado a guardar esa ley moral que es eterna, que es universal y que pudimos ver un ejemplo vívido de cumplimiento de la misma en Cristo Jesús en esta tierra. Claro, claro, claro. Y qué bueno que hayas hecho lo dejamos ahora sobreimpresionado, esa distinción en los 3 tipos de leyes que hay: la civil, la ceremonial o religiosa y la moral y eterna de Dios. Así que, ¿en qué pasajes? Porque sabemos que, bueno, todo esto se da dentro del seno de la cristiandad. Sí que me imagino que ellos tendrían ciertos pasajes o en qué pasajes ellos se basaban, claro, mal interpretados, pero para defender sus posturas, para que lo podamos dejar, y yo creo que esto nos va a ayudar para identificarlo, ¿no? Muy bien, quiero hacer un pequeño añadir una pequeña nota, y es que el primero que fue acusado de antinomianista fue el apóstol Pablo, precisamente por los judaizantes. Es verdad. El primer antinomianista, vamos a decir, declarado por sus enemigos, fue el apóstol Pablo. Incluso a Jesús, ¿verdad? También le llamaban. También, bueno, pero, sí, mira, retrocediéndonos más, pues al propio Jesús, que no guarda la ley de los padres, de las tradiciones, etcétera. Vividor, etcétera. Y demás. Entonces, los antinomianistas van a usar pasajes del mismo apóstol Pablo. Concretamente, no tenemos que ir muy lejos. En el libro de Romanos, si lo tenemos ahí, lo podemos leer, Romanos 3:20, que es muy famoso, dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:28, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Se van a basar en estos pasajes, hay muchos más. Está Romanos 7, esa analogía entre el hombre y la mujer mientras hay un matrimonio, y una vez que enviuda ella queda libre. Bueno, todos esos pasajes son los que ellos van a utilizar. Ahora, cabe decir que nosotros evidentemente no somos salvos por las obras de la ley. Claro, bien, que quede eso claro. De acuerdo, Pablo, estamos de acuerdo con Pablo y con los antinomianistas en este punto. Pero lo que está claro es que el creyente ha sido llamado a vivir un estilo de vida que refleja la nueva vida que hay en Cristo. ¿Y cómo se demuestra esa nueva vida? Pues mediante la realización de buenas obras. Claro. El mismo apóstol Pablo en Efesios 2 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Muy bueno, Félix. Las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso por un lado. Y luego, no tenemos que irnos del capítulo 3 de Romanos. Si nos vamos al versículo 31, dice: luego por la fe invalidamos la ley. Dice Pablo: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que por la fe, la gracia que recibimos nos capacita para poder cumplir, para poder llevar una vida, en este caso, conforme a los mandamientos de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Claro. No nos desliga, sino nos capacita. Y ahora la podemos vivir, la podemos incluso disfrutar y ver que es una bendición vivir una vida acorde con los mandamientos de la ley de Dios. Y es verdad, y esto es por solamente apuntar, pero es que es así. Yo antes de conocer a Cristo, pues era un idólatra, maldecía al Señor, tomaba su nombre en vano, no honraba a mis padres, mentía, era un adúltero. Ahora conozco a Cristo, pues ya no soy un idólatra, no tomo el nombre del Señor en vano, ya no soy un adúltero, ya no voy matando a gente, voy cumpliendo esa ley moral y eterna de Dios, que es conforme a su corazón y naturaleza santa. Claro. Y como último aspecto, pues también podríamos mencionar otro autor, que no es el apóstol Pablo, que es Santiago. Dice: la fe sin obras es muerta. Claro.
muy bueno. Está clarísimo, bueno. Es decir, las obras son una consecuencia de la fe. Tenemos que poner el énfasis en que la predicación del Evangelio tiene un aspecto doctrinal, intelectual. Eso me gusta. Pero también tiene un aspecto moral y piadoso, que se refleja en una conducta. Es decir, no solamente te convence o te transforma en tu mente y en tu corazón, sino que luego se refleja de una manera externa por una vida piadosa. Muy bueno, excelente, 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 muy, muy bueno. Por concluir, ¿vale? En estos últimos momentos que tenemos, la última pregunta sería algo que hemos hecho anteriormente. ¿Qué recorrido tuvo este movimiento, que ya vemos desde el primer siglo, con la vida del apóstol Pablo? Y luego, ¿cómo lo podemos ver o encontrar en la actualidad, ¿no? Si queda, ¿dónde lo podemos ver, ¿de acuerdo? Para tener esas luces de alerta y poderlo detectar, ¿vale? Muy bien, esta corriente siempre ha estado presente a lo largo de todas las etapas de la Iglesia, y donde podemos ver un primer vestigio es precisamente en la Iglesia de Corinto. Curiosamente, si leemos la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, el capítulo 6, o sea, hay parte de este antinomianismo diciendo, bueno, ya somos salvos, y vemos gente que andaba en inmoralidad sexual, que andaban en pleitos unos con otros, etcétera, etcétera. Ahí vemos, por ejemplo, un vestigio claro de lo que es el antinomianismo. Y luego también, ya estuvimos viendo el gnosticismo. Recordemos el gnosticismo, que por un lado se podía desviar a una parte asceta, donde te privabas de todos los placeres, donde llevabas una vida austera, pero también había una rama que se desviaba hacia el libertinaje. Entonces el antinomianismo está muy presente en los grupos gnósticos. Lo vamos a ir viendo, como digo, a lo largo de la historia. Ahora, quiero hacer una matización, y es que dentro del antinomianismo hay, vamos a decir, dos grupos. Uno que son antinomianistas ortodoxos, y son hermanos perfectamente en la fe, o sea, que podemos abrazar, que podemos tener comunión con ellos, que son teóricos del antinomianismo. Es decir, ellos, aludiendo a pasajes bíblicos, diciendo, bueno, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la ley del Espíritu, bajo la ley de Cristo. Hemos leído, sí es cierto, sí. Correcto, y hay hermanos de verdad, incluso muchos son famosos, pero son teóricos. Claro. Pero nunca llevarían un estilo de vida antinomiano, nunca. O sea, para nada, porque para ellos hay una incompatibilidad, es decir, bueno, soy salvo y ahora llevo un estilo de vida totalmente diferente a lo que es la voluntad de Dios o el ejemplo de Cristo. Eso para ellos no entra en su cabeza, pero sí sostienen teóricamente esta postura. Y luego están los otros, que eso sí, que eso lo llevan a un estilo de vida que es el libertinaje, que no hay ninguna ley, incluso leyes sociales. Es decir, de alguna manera son como anarquistas. Viven como ellos les da absolutamente la gana. No hay ni Dios, ni patria, ni ley, podríamos decir, que vive esta gente. Sí, bueno, a lo largo de los siglos sí se fue, como digo, se ha ido transmitiendo, y, por ejemplo, lo podemos encontrar como personas que conocemos de la historia combatieron el antinomianismo. Por ejemplo, conocemos a los puritanos en Estados Unidos, cómo combatieron esta herejía, y también tenemos a los hermanos Wesley, a Carlos y a Juan Wesley, en este caso, pues ese club santo que crearon en la universidad, precisamente para decir, oye, hay un estilo de vida, hay una moral, hay una ética, hay un ejemplo que tenemos que dar con nuestras buenas obras. Entonces, ahí podemos ver pues cómo se combatía este tipo de antinomianismo. En la actualidad, pues lo podemos ver mucho en los grupos neonósticos. Es donde más opera este tipo de herejía, de pensamiento, también en la nueva era. Es donde lo podemos ver más claramente. Claro. Y dentro tal vez de la cristiandad, pues, ¿no? Movimientos como Creciendo en Gracia, o los que esta supergracia y demás, que parece la que... La supergracia, diría yo. Sí, que parece que nos permite todo. Pues todo esto son luces, todo esto son faros, todo esto son indicadores para que nosotros estemos alerta
para prevención, para corrección. Yo creo que no ha tenido ni un solo segundo este estudio de desperdicio. Gracias por haber estado allí, gracias Félix por esta clase, este tiempo de enseñanza. Gracias a todos los que habéis estado conectados. Antes de irte y de despedirte, por favor, deja tu saludo y, como siempre, nos emplazamos y seguimos unidos y conectados aprendiendo juntos de la palabra, y nos emplazamos para la semana que viene en nuestro siguiente estudio bíblico. Que el Señor os bendiga mucho. Nos despedimos. Bye.